En este programa nos acompaña George Marinov, director de escena, iluminador y actor. Es graduado en Dirección de Escena Dramaturgia y en Interpretación de Teatro de Texto por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Formado en la Escuela Conia, dirigida por Claudia Castellucci, y distinguido por su trabajo Il senso de la carne, recibe la residencia artística Catalisi en 2019. En 2021 funda la agrupación artística Escatón, con la que presenta las obras escénicas Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía y Cicuta contagiosa, estrenadas y producidas por Réplica Teatro, Centro Internacional de Creación. Además, presenta en diversas salas madrileñas la performance La poesía y el discurso dentro del contexto de la 10ª muestra de creación emergente Surge Madrid. Realiza el diseño de iluminación de las obras Cosa, Intervenir un cuerpo, de Macarena Recuerda Schaeffer, Padecer la carne, de Celia Reyes, y de la obra Morituri de Salutant, de Checho Tamayo. Coordina técnicamente la gira internacional de la trilogía del ilusionismo de la compañía Macarena Recuerda, que se ha presentado en países como Suiza, Francia, Bélgica, Israel, Portugal. Desde 2021 trabaja como coordinador técnico en Réplica Teatro, Centro Internacional de Creación, y coordina el programa intergeneracional Duplo Teatro de la Fundación Gregal, desarrollado en diversos centros y residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Actualmente prepara Axan, que se presentará en junio en DT Espacio Escénico, fruto de una residencia realizada. Muchas gracias, George, por compartir este tiempo con nosotras. Gracias a ti, Mariana. George, ¿por qué teatro? Pues a ver, yo empiezo en el teatro de forma bastante casual. Recuerdo que fui a un concurso, bueno, del ayuntamiento, en Castellón fue, porque yo, bueno, fui a Castellón a vivir cuando tenía 8 años y había un concurso del ayuntamiento de Castellón de a ver quién sabía más de los Simpson. Entonces yo fui, me encontré pues en eso, en un centro de estos de actividades. Y ya hice el concurso, tal, no sé qué, de las preguntas. Y luego la coordinadora del ayuntamiento se acercó y me dijo, mira, tenemos más actividades, por si te apetece. Y yo, ah, sí, sí, vale, vale. Entonces, era un folleto donde ponía que había circo y teatro. Y yo decidí apuntarme a circo. Entonces ya la siguiente semana, bueno, lo hablé con mi madre y me dijo, vale, te llevamos ahí. Me apunté a circo y estuve, pues eso, 2, 3 semanas y veía a los de teatro que entraban justo después. Si de 5 a 6 era circo, de 6 a 7 era teatro. Y dije, bueno, pues a lo mejor me podría quedar también a teatro. Y eso hice ese año y del circo pasé al teatro. Y ya te digo, como muy joven, tendría 9, 10 años, ya empecé a hacer cosas de teatro. Y fue en ese contexto en Castellón que bueno, fue muy guay porque dentro del conocimiento que yo tengo, o mis padres, el tema de las actividades extraescolares, que mucha gente no entra, bueno, perdón, que mucha gente entra al teatro a través del cole o de las actividades extraescolares. Para mis padres, el tema de las actividades extraescolares, para unas personas que pues, eran inmigrantes, como que no entraba dentro de su imaginario, ni tampoco del mío. Yo veía que gente hacía, yo qué sé, judo, hacía ballet, y encontrarme con eso de casualidad, con esta cosa del ayuntamiento, pues es algo que fue fortuito y que luego me ha cambiado, ¿no? Como que me hizo tomar esta línea del teatro. Y yo estoy muy agradecido como a ese contexto, por ejemplo, el ayuntamiento, ¿no? Y de que hoy en día siga habiendo políticas públicas en el que se apueste por actividades gratuitas para jóvenes, porque pienso en mi caso de que mis padres en ese momento no tenían un dinero para apuntarme a actividades extraescolares porque no formaba parte ni siquiera de su imaginario. Entonces digo, bueno, esto qué importante es dentro del panorama, ¿no? Y bueno, pues en Castellón hice varios años esta actividad y luego vi un anuncio de una compañía de teatro de sainetes en Castellón que buscaban pues a gente que quisiese participar. Y entré en esta compañía de teatro de sainetes, que estuve ya hasta los 18 años antes de entrar a estudiar. Y la verdad es que, bueno, fue muy gracioso porque eran pues obras así muy de comedia, de enredos
Y esta compañía, yo era el más joven, la media de edad era 50-60 años, era pues, pero tenían gira por la comunidad valenciana, bueno, por la provincia de Castellón. Y entonces, claro, con, yo qué sé, con 13, 14, 15 años, yo estaba como en esa compañía, girando, Toda una y además experiencia. había, sí, sí, y había en esa época mucha bonanza, y esta compañía, para ser una compañía local, porque en Castellón había muchas compañías locales y lo sigue habiendo, de grupos amateur, tenía una gran gira por la provincia. Una gran gira, pues en todo el verano a lo mejor teníamos 10, 12 bolos, Bueno, pero son muchos sí. comparado con lo que hay hoy, ¿no? Y no sé, ahí como que ya me fui metiendo, luego empecé el bachillerato de artes escénicas, que eso también me impulsó, y ahí conocí pues a una profesora que también me descubrió otra parte del teatro, que era más como arte, teatro más contemporáneo. Y bueno, pues en ese contexto en Castellón es cuando yo de repente me empecé como a dar cuenta que lo que realmente me gustaba era el teatro y descubrí que había una formación en ello, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, que es la que más cerca me pillaba, y ya yo me presenté ahí y bueno, pues ahí a partir de ahí siguió todo. Y George, tú naciste en Bulgaria. Ujú, ¿Qué recuerdos de Bulgaria te acompañan hasta el día de hoy en tus creaciones también? ujú. A ver, hay una cosa de Bulgaria. Yo viví pues toda mi infancia hasta los 6 años en Bulgaria con mi abuela, porque mis padres estaban aquí trabajando y demás, y yo me crié con mis abuelos en la montaña, bueno, en un pueblo, pero ellos pues trabajaban en la montaña, cuidaban pues animales. Pues los recuerdos que tengo de infancia son pues de estar en la montaña, estar pues con ellos segando, haciendo con los caballos, y luego a mí me gustaba mucho con mis amigos pues ir a la montaña, hacer como pequeñas rutas. Hasta los 6 años, y después, a partir de los 6, ya cuando me vine a vivir aquí, todos los veranos, hasta los 15, 16 años, 3 meses en verano, ¿no? Yo iba a Bulgaria y bueno, pues seguía teniendo ese vínculo con Bulgaria. Que, pues eso, de hecho, ahora yo tengo la nacionalidad española, pero me sigo sintiendo búlgaro y como que estoy muy vinculado, siempre voy todos los años, ¿no? Y lo que recuerdo son esos paisajes verdes, que eso a mí me gusta mucho y tengo ese vínculo con la naturaleza y demás. Y luego una cosa importante que ahora ya un poco más de mayor estoy como intentando investigar o recobrar eh, es el folclore, ¿no? El joro búlgaro, las danzas, todo eso me interesa mucho. Ahora, por ejemplo, en los procesos de ensayo, pues utilizo alguna cosita de las músicas búlgaras, sobre todo porque pues, hay algo ahí de estas danzas que se hacen en círculo, danzas en las que no tienes que ser un bailarín profesional, sino que la realiza cualquier persona de a pie, ¿no? Pues danzas como comunitarias de unión, de comunidad, De que eso dentro encuentros. del teatro y sobre todo para empezar las sesiones de ensayos, siempre planteo, siempre busco generar como pues esta cuestión de un encuentro a través de la danza y de pasos como muy en el que el ritmo es lo importante, ¿no? El guía. Entonces, bueno, estoy ahí investigando, Investigando. ¿no? ¿Y recuerdas la primera obra que viste o el espectáculo de artes escénicas que viste que te marcó, que te Ujú, impulsó a decir esto me gustaría hacer? ujú. Pues sería en el contexto de Castellón. Ahí en Castellón había, bueno, cuando yo entré al instituto, ahora que lo pienso, en realidad no fue una obra de teatro, porque recuerdo que una cosa que me impactó mucho en la adolescencia y que luego seguí el tema de la performance por ahí, fue ver una performance de Abel Azcona, porque había una feria de arte en Castellón que se llama, no sé si seguirá existiendo, se llama Marte, y se presentó este artista, Abel Azcona, con una performance en la que él leía em, unos papeles que no sé si era el acta de cuando, sí, el acta adoptivo, porque bueno, no sé si conoces a Velazcona y su realidad, ¿no? Que él tuvo una infancia muy turbulenta. Entonces yo ahí conecté con la performance
porque claro, era él leyendo esos textos de su infancia, del proceso de adopción, una cosa como tan real, como también tan violenta, porque él estaba ahí leyendo eso, y eso me impactó mucho. Y por eso quizás la línea luego performativa durante esos años de juventud, a pesar de que yo estaba en este grupo de sainetes, yo empecé a hacer pequeñas cosas como de performance, porque realmente lo que tenía la performance como que me interesaba mucho. Y en ese contexto de la feria había un taller con Abel Azcona, y él es donde empezó a hablar como de referentes que él tenía. Y habló de Marina Abramovic y de Ana Mendieta. Entonces yo ya me metí en Google y empecé a investigar sobre estas personas, ¿no? Empecé a ver las performances de Ana Mendieta con, creo que era un gallo, bueno, no sé, unas cosas ahí muy salvajes. Entonces, esa cuestión, más que el teatro, me impresionó mucho. Luego sí que hubo como piezas de teatro que yo vi en la Universidad de Castellón, que había como un espacio donde había obras de teatro contemporáneas, pero es verdad que ahora pensándolo, lo que más recuerdo es esa performance. Esa performance, Te marcó. sí, porque después pues la performance la he tenido siempre como presente. Luego tu formación ha sido en interpretación de teatro de texto. ¿Cómo ha sido esa evolución hasta llegar al teatro que investigas hoy? Ujú. Pues a raíz de lo que decía, que yo entré en esta escuela de arte dramático de Valencia, era lo único que yo vinculaba con el teatro, a lo que podía acceder en ese momento, ¿no? Yo tenía 18 años, 17 años, yo tenía claro que me quería presentar a la escuela de Valencia de arte dramático para seguir estudiando interpretación o para empezar a estudiar interpretación, ¿no? Porque había hecho cursos y demás. Y en realidad nunca me planteé otra cosa que no fuera la interpretación en ese contexto. Y entré en Valencia y empecé a estudiar interpretación hice 2 años y ya luego pedí el traslado de expediente para venir aquí a Madrid, a la RESAD, porque bueno, pues la escuela tenía mucha fama, yo aquí tenía una muy buena amiga mía y bueno, también tenía un novio ahí y de repente pues yo quería venir a Madrid. Y ya me dieron el traslado de expediente, pues fue muy difícil, yo lo recuerdo aquí, además vine con una amiga que se dieron 2 traslados de expedientes ese año y nos lo dieron a ella que íbamos a la misma clase y a mí. Y ya nos venimos aquí y tal, nos encontramos en la RESAZ, en la clase de interpretación. Y bueno, fue un poco el primer año un poco turbulento, un poco que no nos ubicamos y dijimos un poco esto que es, no era lo que esperábamos realmente. Y bueno, yo ya en ese contexto de la escuela de interpretación seguía haciendo proyectos que tenían que ver con lo performativo, con proyectos míos personales. Y bueno, de repente dije, ¿y por qué no estudio dirección de escena? Estaba en la RESAD y dije, pues a la vez que hago esto, pues estudio dirección de escena. Y entonces dije, venga, mientras termino interpretación, hago primero dirección si me cogen, porque también pues había una cosa ahí de que, bueno, que yo tenía 22 años o 21 años y a lo mejor no me cogían, porque yo consideraba que la dirección de escena también era para gente ya, pues que ya tenía una experiencia vital y entonces me presenté y me acuerdo de la prueba de dirección, me dijeron, claro, pero tú estudias interpretación también. Dije, no te preocupes que yo si entro, yo me lo dejo. Y ya entré, no me lo dejé, seguí estudiando interpretación y dirección a la vez. Y no sé, como esa cosa de dirigir, yo me recuerdo un proyecto que hice en Castellón que se llamaba Hambre en el 2016 creo que era, y era un proyecto que yo era sobre el sinogarismo. Yo estaba muy vinculado como al teatro documental, pero era más una performance documental acerca del sinogarismo. Y era una performance que yo recuerdo que pues, tenía actos como violentos. Yo digo, pues eso fue como el primer montaje que yo dirigí a la vez que actuaba. Recuerdo que era como así, yo bebía alcohol, porque tenía estas referencias de Marina Abramovic, de Ana Mendieta, de Abel Azcona, y era en ese contexto que yo estaba ahí diciendo, yo también quiero hacer esto.
yo bebía alcohol, recuerdo que cogí unas bolsas de basura que cogí de la calle y estaban colgadas, entonces yo me metía la cabeza adentro, me restregaba con la basura, el ayuntamiento me dejó un contenedor de estos de basura, bueno, me dieron una beca para hacer esto ahí en Castellón, pues yo eso, yo me restregaba con la basura, yo estaba ahí experimentando la performance a tope. Y por eso que desde entonces yo estaba vinculado a que yo también quería hacer cosas, aparte de ser actor, yo quería pues hacer cosas. Y bueno, pues eso, que de repente una cosa me llevó a la otra y después cuando terminé dirección, también de repente cuando estaba haciendo la carrera de dirección, me enganché con la técnica, me enganché con la iluminación, con hacer espacios escénicos de las propias obras, que ya los hacía cuando hice esta pequeña performance. Y luego dije, pues no voy a estudiar iluminación en el CTE, en el Centro de aquí de Tecnología del Espectáculo. Y dije, bueno, yo creo que después de 8 años de estudio ya está bien. Bueno, pero luego vino la Escuela Conia, ¿no? Dirigida por Claudia Castellucci. ¿Qué recuerdas de ese aprendizaje de esos años? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la escuela Conia, menos mal que estaba durante la época, porque fue a la vez que yo estudiaba dirección de escena, fue a raíz de la RESAZ, que esto fue muy guay, que Juan Pedro Enrile consiguió traer a Claudia Castellucci para impartir un taller, y en ese taller en la RESAZ, que yo no asistí, sino que a mí me lo contaron, Claudia Castellucci habló de la escuela Conia, entonces se armó un grupo de españoles que íbamos a ir ese verano a Italia, a esta escuela que son 2 semanas. Y es una escuela que la verdad es que ya te digo, yo la hice en paralelo porque es en verano, a la RESAD, y es una escuela que el punto como era muy distinto a la RESAD, como el punto de trabajo, lo que se trabaja era muy distinto. Y, y yo lo encontré como un pilar muy fuerte para yo terminar la carrera de dirección, porque me cogía eso y dije, sí, hay algo de aquí que aún tengo que... Bueno, me gustó experimentar esa escuela porque se daba cosas que yo en la RESAD no tenía. Una cosa muy fuerte de la escucha, de los ritmos. Había una asignatura una asignatura, como una práctica que era la escucha musical, que estábamos media hora escuchando piezas musicales muy diversas. Una cuestión con el movimiento, de pues, la percepción del movimiento, del tiempo y del espacio, como desde una perspectiva que yo no había experimentado. Luego, todo un componente de clases teóricas que tenían que ver con conceptos como la fenomenología, la presencia. eh, Ahí conocí y indagué mucho en la figura de Antonin Artaud. Bueno, pues había una serie de elementos que de repente eran muy nuevos y muy estimuladores. Las clases eran de 10 a 6 de la tarde, dormíamos en un convento y era como una experiencia religiosa de estar ahí estudiando con todo un grupo de personas que no todos, y además eso era muy interesante, no todos venían del teatro, había gente que venía de la escultura, había un chico que recuerdo trabajaba con la madera, era pues de arte. Además el curso se llama técnica de la representación. Era cualquier tipo de representación. No te voy a ofrecer una técnica, sino que vamos a hablar de la técnica, ¿no? De los planos. Bueno, podía servir, sirve para cualquier tipo de artista. Entonces, esa mirada más expandida de que no estamos todo el rato en el teatro, metidos en el teatro y hablando de teatro, era muy estimulante para entender otro tipo también de formas de crear o como tener herramientas para crear de otra forma, ¿no? Una forma que, bueno, ya se sigue haciendo, o bueno, que ya se hace desde hace mucho tiempo, pero que yo en el contexto en el que estaba dentro de la RESAZ desconocía. O era como muy... El conocimiento que yo tenía era más ligero, ¿no? Porque tiene esa cuestión más tradicional, la RESAZ. Desde entonces, cuáles son tus fuentes de inspiración? Ujú. Pues mis fuentes de inspiración, claro, a mí me marcó mucho esa experiencia y el trabajo de Claudia Castellucci y además
Obviamente yo fui ahí porque a mí me resonaba Romeo Castellucci y a pesar de que no tiene nada que ver con la escuela, yo ya había visto sus puestas en escena, había visto pues esos vídeos, no había visto nada en directo, pero había visto vídeos y de alguna forma a mí me atraía mucho porque era un tipo de teatro, pues eso, que de repente me generaba cosas que no sabía identificar, que me estimulaba mucho. Y pues esta familia, la familia Castellucci, a mí pues es una referencia, una influencia que me inspira mucho. Y de ahí es lo que comentaba, que conocí a Antonin Artaud, la figura, y ahí yo después que creo que no sé si fue en el primer año o el segundo año, pero ya yo me compré todo lo que había de Antonin Artaud, las cartas desde Roder, desde los sanatorios, empecé a leer y yo no entendía, por ejemplo, el trabajo de Antonin Artaud del teatro y su doble, es un trabajo muy complejo, un texto muy complejo donde yo creo que puedes estarlo leyendo toda una vida y no conseguir entender. Además, una obra que es muy, no es un diario, parece un ensayo, pero no, es como una obra muy que no sabrías definir. Esa obra, de hecho, es una gran fuente de inspiración porque es como lo que es el teatro, es algo que no puedo definir. Es una cosa que se escapa, que se expande, ¿no? Y que hay muchas ideas en ello. Y bueno, pues Antonin Artaud es otra de las referencias. Y luego, pues dentro del contexto que estamos aquí de España, Angélica Lidl, ¿no? Que todos estos tres artistas, tanto Artaud como Lidl como Castellucci, siguen una estela o trabajan con unos elementos que, que a mí como que me generan cosas que muchas veces no sé explicar. Cuando veo una obra de Angélica Lidl, de repente me quedo así o no sé qué bien qué está pasando, pero están pasando cosas que a mí me tocan, que conectan con algo profundo y eso es a mí lo que me llama, ¿no? Y que me despierta, que me motiva, que me hace pensar, me sugiere cosas para yo también hacer las mías. ¿Cómo es tu proceso de creación? Pues mira, justo ahora estoy empezando un proceso de creación y un proceso de creación nuevo de un proyecto que se llama Haxan. Y te voy a hablar de este proceso porque es verdad que cada proceso, bueno, son muy similares, pero te voy a hablar de este. Está empezando con esta danza que te digo, con esta atención en el ritmo. Estamos 15 minutos con diferentes músicas incidiendo en el ritmo, en la percepción y en decir, mira, estamos aquí, con esta danza busco decir, mira, estamos aquí, vamos a compartir esto. Y en este proceso yo lo único que les dije es, mira, vamos a trabajar sobre La Bruja y mi referencia es esta película que se llama Haxan, si queréis verla. Y, no les, y les di un pequeño texto que yo había escrito de una paginita sobre de qué iba el proyecto, pero nada más. Y entonces el primer día nos encontramos ahí, hicimos la danza y entonces yo les dije, a través de lo que habéis visto, de la película, si habéis visto algo, si habéis leído algo de lo que os he pasado o de lo que a vosotras os inspire, vamos a hacer cada uno va a hacer una propuesta intuitiva de lo que le sugiera el tema de la bruja y su relación con la contemporaneidad. Entonces, en este primer ensayo estábamos los dos intérpretes, Miguel y yo, y cada uno hizo una propuesta. Y a partir de ahí, de ver qué se genera, yo ya tengo cosas que quiero probar, ¿no? Y que en los siguientes ensayos he estado sugiriendo y probando, pero un poco desde la intuición, un poco de, pues, eso, a ver qué se genera, ¿no? Y alguien escribe un pequeño texto, pues lo compartimos, veo esta propuesta, me sugiere una idea, la compartimos, lo hablamos, pero a ciegas. ¿Los elementos como la luz o el sonido están desde el principio? ¿Tú ya te lo llevas o van apareciendo para ti a lo largo del Pues proceso? Pues en este proyecto, ahora por ejemplo, estábamos trabajando en la última sesión una cuestión con el sonido, del sonido como elemento que también, pero estamos trabajando con el peligro. Entonces, cómo el sonido puede ser una fuente de peligro.
Entonces, pues hay una cuestión ahí que no es simplemente lo que te aporta el intérprete, sino qué elementos pueden entrar a formar parte dentro del espectáculo que trabajen en torno al concepto, eh, que estamos, los conceptos que estamos trabajando, ¿no? Y el sonido, por ejemplo, ahora es una cosa en la que estamos investigando. El tema de la iluminación, de verdad que aún no lo hemos tocado en este proyecto porque también necesitamos un espacio en el que poder investigar sobre eso. Entonces, bueno, pero la iluminación también es un elemento que tiene que trabajar sobre los conceptos que trabaja la obra, ¿no? Y que tiene que aportar lo mismo que aporta el cuerpo del actor, lo mismo que aporta el sonido. Entonces, no vamos a esperar a, como se hace en otros, a lo mejor otro tipo de proyectos, a tener la obra terminada, sino a partir de todos esos, de todas esas herramientas técnicas y tecnológicas, vamos a intentar como componer la obra con, pues, con esos elementos, ¿no? Volviendo al trabajo también de investigación escénica, que es algo siempre muy minucioso Mm. en tu trabajo, tenemos Il senso de la carne, que recibió la residencia artística Catalisi en 2019. Leo fragmento escrito por Miguel de Blas. El homo gluto, la especie extendida, tan solo traga, no mira, no hace nada, mastica por defecto. La preocupación es la deglución. ¿Cómo planteaste el proceso de creación de esa pieza en particular? Pues esta pieza, como nació también en un contexto, nació en un contexto académico, un contexto distinto al actual. Fue un proyecto en el que toda esta parte teórica estaba mucho más desarrollada desde el principio. Es decir, yo tenía un montón de referencias, estaba buscando la tesis, estaba buscando que todo estuviese férreamente argumentado, a pesar de que los ensayos pues había una cierta libertad, yo sabía por dónde quería llevar el proyecto. Por eso lo hablo también sobre el contraste con lo que ahora estoy trabajando, ¿no? Entonces, ese proyecto surge en ese marco académico y luego en la Escuela Conia el último año también culmina con una pequeña presentación y iba en torno a El senso de la carne. Por ello también el título es en italiano, porque surgió en el contexto de Italia. Y esta residencia que mencionabas fue como se seleccionaba un proyecto para seguir investigando una residencia ahí con Societas, con Claudia Castellucci. Se seleccionó este proyecto y pudimos seguir investigando en el proyecto. Además, esta residencia se llamaba Residencia Escolástica. A raíz de lo que yo le había planteado a Claudia, ella decidió crear como una serie de sesiones abiertas a la ciudad porque ella iba a dar como unas clases teóricas acerca de lo que ella creía que iba el proyecto, como de ciertos temas, en ese caso fue la liturgia y los elementos sensitivos de la liturgia, de lo que se habló. Entonces, ya te digo, todo el contexto de creación de la obra fue primero desde el entendimiento del proyecto, del entendimiento escolástico y académico de fundamentarlo todo, también por el contexto en el que yo estaba, ¿no? Y es un proyecto bueno, que se presentó en la RESAD y después estaba programado un festival en Italia el 18 de marzo de 2020. Lo que pasó con ese proyecto es que el 14 de marzo de 2020 nos confinaron y la oportunidad que yo tenía de mostrar mi trabajo fuera de España pues se quedó ahí. Y este proyecto de Incenso de la Carne hablaba, como en el fragmento que has seleccionado del texto de Miguel, del homo gluto, del devorador, porque hablaba de los caníbales. Pero aquí también jugamos con el tema de los caníbales, primera, de una serie de personas que han sido aniquiladas, que es las personas de América, ¿no? De cuando llegaron los colonizadores. Los colonizadores vieron en las personas de América lo que
los colonizadores habían leído de las referencias griegas y clásicas. Vieron a esos monstruos con un solo ojo. Colón en los diarios de a bordo, de cuando están viajando, él ve sirenas, porque son las mismas sirenas que vieron, que leyeron en los textos clásicos, ¿no? Él ve, y cuando vas ahí, ves lo que tus referencias, en plan, lo que has leído, porque estás predispuesto a ello. Entonces veían ellos a caníbales, ¿no? Y esos caníbales que cada vez en las descripciones de los colonizadores eran pues eso de súper escabrosas, ¿no? Que se comían los unos a los otros, despedazaban a niños, toda una serie de referencias también para, ¿cómo se diría? Para justificar Justificar la la aniquilación aniquilación. y ese Entonces, peligro, ¿no? y ese peligro, claro, de lo incomprensible, ¿no? Entonces, esta cuestión del homo gluto, ¿no? Por una parte era Colón el que devora y aniquila todo, y a través de la propia imagen de que él está viendo a aquellos que devoran. Entonces, bueno, Hay, de eso hay iba el una proyecto. figura muy interesante también en esa obra, el turista. El turista, ¿no? Que el turista también es un aniquilador. Yo quiero ir por ahí consiguiendo todas las experiencias, deglutiendo todas las experiencias y comiéndome todo, ¿no? Para que yo pueda llegar pues, a mi A país, mi ¿no? casa. A mi casa con todas las fotos, con toda la experiencia documentada, con todo ya experimentado, ¿no? Que ese es un tipo de turismo muy peligroso, ¿no? De ir, querer verlo todo. Y luego es que con eso hay un turismo caníbal, que hay como unas tribus que de repente se ponen como unos trajes así como muy ancestrales, no sé dónde, ahora no lo recuerdo, y hacen como, están como a lo lejos, y los turistas con prismáticos viendo cómo realizan los rituales caníbales. Hay toda unos tours turísticos que van de eso. Claro, eso ya es salvaje, como te voy a generar la experiencia para que tú veas a los caníbales, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa obra se tocaban muchas cosas de cómo deglutimos, ¿no? Aparte de esta cuestión de los caníbales, de cómo como sociedad deglutimos todo porque, pues, el capitalismo también es así, ¿no? Deglute y quiere más y más y hacerse cada vez más gordo. De eso va el capitalismo, ¿no? Hasta Ah, que veamos exacto. a ver si esto explota o no explota Sí. o... Sí, hablaremos Entonces, más bueno. adelante de dos figuras, además del caníbal, de la bruja, Ujú, que es el último proyecto. Pero pasamos ahora a la iluminación. Artaud escribió que es necesario investigar la particular acción de la luz sobre el espíritu, los efectos de las vibraciones luminosas, junto con nuevos métodos de expandirla, introducir en la luz un elemento de tenuidad, densidad, de conseguir calor, frío, miedo, cólera. ¿Cómo has planteado hasta ahora tu creación en esa disciplina? ujú. Sí, pues... Bueno, qué bonito el texto de Artaud. Lo que es una pena de harto es que a mí no me han llegado pues referencias porque él apenas hizo nada por su contexto, ¿no? De pues que lo tildaron de enfermo mental, lo encerraron, todas sus teorías no hemos podido ver cómo se materializan. Y yo creo que eso es lo rico, porque ese texto es como muy inspirador, ¿no? De repente te abría la posibilidad a la mente, las atmósferas, ¿no? De la iluminación, como que te da mucho. Y Arto, al no haber hecho nada que nos haya llegado, pues también yo creo que ese es su valor, ¿no? Que de repente nos abre la imaginación y las ideas a un sinfín de cosas. Pero bueno, volviendo al tema de la iluminación, yo cuando empecé a hacer iluminación me sentía un poco un intruso, porque yo no había estudiado, por eso yo me planteaba, a lo mejor tengo que estudiar. Dije, mira, ya no puedo más, lo que te he contado. Y, y en realidad yo tocaba los aparatos, bueno, diseñaba y y aún a día de hoy me cuesta mucho, ¿no? Yo busco pues generar atmósferas, generar sensaciones, que la luz diga algo, ¿no? Que de repente pues lo que yo he leído de que sea un personaje más, ver cómo, ¿no? Cómo que genere Porque a algo, ¿no? veces la iluminación es un elemento de tu propia creación, pero también has trabajado con otros creadores.
¿no? Ujú. Para... Sí, claro, ahora estoy trabajando con una compañía que se llama Macarena Recuerda, donde hice un diseño de iluminación que ahí yo ya me sentí como más validado porque ya había hecho otras experiencias previas, pero es verdad que las iluminaciones que he hecho para otras personas siempre han estado al servicio de su idea, ¿no? De la obra. A mí me llega una obra pues más o menos cerrada y yo pues vuelco pues atmósferas, sensaciones, ¿no? Eso es lo que me interesa, generar esas sensaciones, esas atmósferas e ir por ahí. Ya te digo, me siento un poco intruso porque, pues bueno, yo voy poquito a poco proponiendo y demás y me llegan proyectos y yo pues los asumo con mucho agrado porque es una cosa que pues me motiva, como que me dice, uy, pues vamos a ver esto. Es como los procesos de creación, ¿no? Que entro y no sé qué va a pasar y es como, vamos a ver cómo se Expectativa. resuelve. Luego tenemos la agrupación artística Escatón, ¿no? Que la creasteis conjuntamente con Miguel de Blas y Óscar Nieto, y que ahora, en la actualidad, colabora Julia Solé y Cristina Manuela. El término escatón juega con una doble acepción. Por un lado, lo desechable, lo despreciable, y por otro, lo que se acaba se ultima. ¿Cómo se plantea vuestro discurso para la escena? Ujú. Em, Dentro de lo que es el término, em, nosotras ahora mismo nos estamos preguntando, bueno, en cada proyecto de estos dos últimos que hemos hecho, la cuestión del término los estudios escatológicos, ¿no? Se preguntan por el fin último de las cosas, ¿no? Eso a nosotros como que nos llama mucho la atención, nos hace reflexionar sobre ciertos elementos, ¿no? ¿Cuál es también el fin mío de estar aquí en este mundo? ¿Qué, por qué? ¿No? De hecho, en el último texto en ejercicios militares, Miguel se pregunta el nacimiento, ¿por qué? ¿Por qué he nacido en este cuerpo? ¿Cuál es la finalidad de yo estar aquí? Entonces esas preguntas pues son bastante que están ahí dentro de los que componemos Escatón, ¿no? Esas preguntas como escatológicas, ¿no? Que en España escatológico refiere esta doble acepción, ¿no? De el desecho, lo despreciable. Entonces, por una parte están las preguntas pues existenciales de ¿qué coño hago yo aquí? Y luego los elementos de lo despreciable, de todos estos elementos escatológicos, esos elementos de rechazo que generan desagrado al que mira. Creemos que esos elementos provocan sensaciones, provocan cosas que transforman o que modifican a aquel que mira, como que de repente generan una tensión. Entonces, bueno, pues ahí estamos con esta dualidad, con tanto la acepción, pues trabajando en cada obra. De hecho, ahora con la nueva obra, con Haxan, la bruja es un ser que en la Edad Media generaba repulsión, generaba desagrado, porque hacían cosas, bueno, los textos inquisitoriales decían que esas mujeres hacían cosas pues muy escabrosas, le besaban el culo al diablo, cosas que tenían que para causar precisamente esa repulsión, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con Y eso. que en el discurso también entra algo que me comentabas antes de ese universo de crear sensaciones al Ujú. espectador. Ese cuestionamiento, sí, pero no definir significado durante Eso es. la función y sí crear esas sensaciones. Ujú. Eso es. Hay una idea importante que es el tema de las sensaciones, que en nuestro trabajo no pretendemos que el espectador, el que mira, se vaya con algo fijo, con un discurso fijo en el que todo esté claro, todo esté, al menos ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es coger las herramientas que nos da el teatro, que tienen que ver también mucho con la presencia. En la presencia podemos percibir
el olfato, el sonido vivo, ¿no? No una cosa grabada, sino que en la sonoridad viva es muy distinta a la sonoridad grabada. Entonces, en todas esas sensaciones, todos esos elementos son los que componen la obra, los que de alguna forma que generan la potencia de la obra, eh, no tanto el texto y la argumentación del texto, ¿no? Buscamos más esas sensaciones, como abrir, ¿no? Que bueno, que estas reflexiones acerca de que el texto no es todo importante, pues que hoy en día incluso nos estamos preguntando, ¿no? Muchas de las compañías o creadores contemporáneos ya se están cuestionando la imagen. Es decir, la imagen también va a decaer. Entonces, ¿qué? Porque la imagen, estamos bombardeados de imágenes. Entonces, el teatro, ¿qué más puede ofrecer? Ofrecer. El mundo de las sensaciones, ¿no? Nos vamos al tiempo. En una conferencia impartida en 2017 en Buenos Aires, Didi Huberman expresaba: solo entenderemos el tiempo a través de nuestra experiencia de la psique, del cuerpo y del espacio que nos rodea. Solo nos ubicamos en lo visible a través de cierta percepción de la duración de la memoria y del deseo, del antes y del después. ¿Qué valor tiene el tiempo en tus creaciones? Ujú. Pues el tiempo, hablando otra vez de Claudio Castellucci, que Didi Huberman salió, yo lo conocí en el contexto de la escuela Conia con Claudia Castellucci. Ahí había una asignatura, una enseñanza que se llamaba Psicología de la Duración y hacía hincapié en la percepción de la acción con el tiempo, pero con el tiempo que se percibe, el tiempo que yo estoy habitando a cada momento. No el tiempo de ningún personaje, el tiempo de ritmo, sino el tiempo percibido. Entonces, esta cuestión del tiempo dentro del teatro, yo creo que es algo muy importante, el tiempo compartido con aquel que mira. Y es un tiempo igual. Yo en el teatro no estoy recreando el tiempo de 1920 o 1520 o un tiempo pasado. Tampoco estoy viviendo un tiempo futuro, porque el tiempo, de alguna forma, yo creo, ¿no? O ahora sí pensándolo contigo, lo puedo vivir solo aquí en el presente, que es una cosa que tiene la performance, ¿no? Habitar el presente. El artista, como lo de Marina Abramovic, ¿no? El artista está presente, vivo en el momento presente, en el tiempo presente, ¿no? Y esa relación con esta cuestión, ¿no? De un tiempo, de acciones que yo realizo en el presente, ¿no? Pues esa es la cuestión que de alguna forma estamos intentando o intento o busco en la creación, ¿no? Relacionarme con esa temporalidad compartida, que ese es el valor del teatro, compartir ese tiempo eh, con el que mira. También has hecho referencia en algunas charlas a otros pensadores como influencias, por ejemplo, a Paul B. Preciado, a Julia Kristeva. ¿Qué fundamentos de esos pensadores podemos observar en tu trabajo y en qué puntos confluyen? Ujú. A estos dos pensadores nos han dinamizado sus textos a la hora de pensar sobre el cuerpo. El cuerpo como algo que no es fijo, algo que no es unitario. Por mucho que nos empeñemos en ser una imagen fija, en dar una imagen de estabilidad, en decir, mira, yo tengo estos ideales, apoyo estas causas, creo en esto, e intentar armarnos todo un cuerpo bien definido, lo que nos dinamiza a pensar, por ejemplo, Volve Preciado, es que hay un cuerpo que se diluye, que también tiene que ver con Antonin Artaud. Hay un cuerpo que no consigo, casi como que un cuerpo que se despedaza, se cae, como los cuadros de Francis Bacon, ¿no? Un cuerpo que se desfigura, un cuerpo que no consigues abarcar con la mirada, un cuerpo, ¿no? Que es misterio,
un cuerpo que no sabes por dónde va a salir. Por eso la cuestión del cuerpo también, las puestas en escena que estamos desarrollando desde Eschaton tienen que ver con eso, ¿no? Un cuerpo que no tiene un discurso que te tiene que contar. Tiene pensamientos que son distintos al discurso, pero es una cosa que se diluye. Yo, en el texto de ejercicios militares, hay una cosa que aparece, es que yo no soy solo una cosa, yo soy múltiple. Yo no soy solo esta idea, no soy solo este argumento, no soy solo este discurso. Soy múltiple y me diluyo. Es esta cuestión, a través de estos textos ya de gente, pensadores en el siglo XX, que se lo preguntan, pues nos dinamiza mucho para pensar hoy ese cuerpo que ellas ya pensaban en el siglo XX, como pues con las estéticas y con los movimientos actuales, con nuestra vida hoy, cómo nos podemos relacionar con ese cuerpo que se diluye, ¿no? Ese cuerpo diluido que a la vez está atacado, porque como no es uno, como la sociedad no es uno, es castigado por no ser uno. Como es un cuerpo diluido que no se sabe por dónde va a salir, ¿no? Es un cuerpo que se intenta apartar, es un cuerpo que se rechaza, que no queremos ver ese cuerpo, que no sabemos lo que es, porque nos da miedo, ¿no? Nos da inseguridad, nos puede hacer daño, nos cuestiona a los que somos uno, ¿no? Entonces, bueno, ese cuerpo es el que estamos buscando, el cuerpo de la metamorfosis. A El partir cuerpo de de... la descomposición, ¿no? Que Eso es veremos la ahora. descomposición del cuerpo, ¿no? Sí. Extraigo algo de Cuerpos Ajenos de José A. Sánchez, ediciones La Uña Rota. Como en las formas rituales ancestrales, el dolor no son modos de negación del cuerpo, sino modos de integración por medio de los cuales el individuo se reconoce en la materialidad o en la comunidad. Por una parte, el dolor constituye un recordatorio de nuestra condición corporal y con ella de nuestra finitud. El dolor nos hace cuerpos. Siendo cuerpos, somos mortales, pero siendo cuerpos, somos también vivos. ¿Qué opinas de esto? Y sobre todo, ¿cómo articulas, como antes estabas contando, esos diferentes significados de los cuerpos en escena? Hablabas antes de que al principio el dolor era algo importante, ¿no? Un Ujú. fundamento, y cómo fue cambiando. Sí, efectivamente, a mí el dolor, ya te digo, cuando vi las performances de Abel Azcona, de Marina Abramovic, ¿no? Que es un dolor físico, sobre todo nada Mendieta, de repente, claro, yo dije, claro, lo que te contaba antes, yo tengo que hacer esto, yo tengo que también cuestionarme este cuerpo, el cuerpo que es, ¿no? Este cuerpo y yo también sin saber, yo no sabía bien por qué estas personas se fustigaban, pero yo lo quería hacer. Y esto es verdad que con el paso del tiempo ha ido cambiando. Ya, aunque realicemos algunas acciones que para, para el que mira puede suponer que sea doloroso para nosotras, realmente yo creo que no estamos en ese punto de que esto es doloroso. Pero el dolor a mí sobre todo me interesa por el tema ritual, por el tema de sacrificio que se presenta, ¿no? Cuando lo vemos en la escena, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión del dolor es verdad que a lo mejor hoy en día, dentro de lo que estamos pensando, deviene más en peligro. Hablamos ahora de la poesía y el discurso, que fue presentado en la 10ª muestra de Creación Escénica Surge 2023, una performance compuesta por 2 esculturas vivas, y en una placa se podía leer la siguiente descripción. El discurso: cuerpo humano, botas negras con base transparente, pantalones blancos, camiseta blanca, cadena de oro 18 quilates, retractor de mejilla tipo O, gafas de sol, placa calefactora, cacerola gris, agua, chocolate con leche. ¿Cómo fue la recepción de los espectadores en las diferentes Ujú. salas? Sí, esta fue una performance que hicimos en la que, bueno, la figura que has descrito era la figura del discurso,
una figura con una boca abierta en la que la baba, la saliva, elemento también escatológico, iba cayendo, ¿no? Y representaba ese discurso. Esta cuestión del discurso que hablábamos, ¿no? De que el arte busca competir con el discurso político. El arte quiere superar la política y cuestionamos o queremos hacer un inciso en dónde queda la poesía. Entonces, si el teatro es el lugar de la poesía. Entonces, bueno, en esta performance yo representaba lo que era el discurso y Miguel estaba en una posición en calzoncillos, pues ahí, estando así, y yo vertía el chocolate, ¿no? Se ¿Sí? menciona, que se iba derritiendo en una placa calefactora y yo se la vertía por encima, sobre todo en la zona anal, que tenía que ver el chocolate con cómo se transforma el chocolate, pues que se ve que es chocolate, ¿no? Porque yo tenía las onzas, cómo se transforma en este caso, mierda. Y como que tiene esta cuestión poética que ya el chocolate no es chocolate, sino que es mierda. Entonces, bueno, claro, la gente, esto se hacía justo antes de que empezase otra propuesta, no tenía nada que ver con la propuesta que iban a ver los espectadores, pero de alguna forma nosotros sentíamos que dialogaba con lo que iban a ver, sobre esa cuestión de el discurso y la poesía, vamos a ver qué vas a ver. Nosotros no sabíamos si fue casualidad lo que ellos iban a ver. Pero muchas personas, claro, se pensaban que era parte de lo que iban a ver, que ya había empezado ahí en el hall porque era en los halls de los teatros, que ya había empezado el show. Pero claro, como no era a priori una cosa amable, ¿no? Que era un poquito violento, yo ahí con la boca abierta, con toda la baba cayendo, Miguel embadurnado de chocolate por el culo, que le iba cayendo, aquello era pues una cuestión de, de impacto. De impacto. Y claro, la gente se quedaba muy rayada, muy choqueada, ¿no? De hecho, mucha de la gente prefirió estar fuera del hall, en la calle, esperando. Pero sí que hubo mucha gente que vino a ver la performance a raíz del público que vino a ver nuestras propuestas. Y bueno, pues la recepción fue sobre todo cómo dialogaba con la gente que no se esperaba lo que iba a ver, con la gente que iba a ver la obra de teatro. Ahí estaba como, ¿no? Ese impacto de decir, ¿y esto? Y pues bueno, plantar la semilla ahí, que era nuestra intención de, vamos a hablar sobre esta cuestión de el discurso y la poesía en las obras de teatro, ¿no? En el arte en general, pero... Y pasamos ahora a ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía. Es una pieza donde se utiliza la performatividad, la imagen, la coreografía para intervenir el cuerpo humano a través de prácticas que oscilan entre el placer y el dolor. Ya me diste algunas, no hablábamos de la descomposición, de la Ujú. metamorfosis, pero ¿cómo surgió ese proyecto? Sí, pues este proyecto surgió en el contexto, era el trabajo final de estudios de Miguel y mío, que quisimos codirigir un proyecto, y era un proyecto que se llamaba Pornografía, y nos preguntábamos por los cuerpos en referencia a la sexualidad, ¿no? ¿Cómo opera la sexualidad eh, hoy en día en nuestra forma de relacionarnos con otros cuerpos, ¿no? Entonces surgieron dos partes porque nos obligaron en la escuela a hacer dos partes para que una fuese claramente dirigida por él, por Miguel, y otra claramente dirigida por mí para que ellos lo pudiesen valorar, pero formaba parte de todo un proyecto que se llamaba Pornografía. La primera parte se llamaba Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía y la otra se llamaba Via Crucis Genitalis. Esta de Via Crucis Genitalis no la hemos desarrollado por ahora, no sé si a lo mejor algo nos puede resonar más adelante, pero, por ejemplo, esta segunda parte iba sobre el peso que tenía el genital en la sociedad, ¿no? Como que el genital le pesa a todo el mundo, ¿no? Con esta cuestión de defender lo macho, defender
el cuerpo de hombre, ¿no? De defender el pene. Entonces era como una reinterpretación del Vía Crucis, pero en vez de una cruz era un gran falo. Entonces en ese contexto surgió ejercicios militares y luego empezamos una residencia porque Réplica Teatro nos apoyó para seguir investigando sobre este proyecto, sobre la sexualidad y los cuerpos. Y ahí seguimos con este proyecto y lo estrenamos en 2023. Muy interesante el videocontrato, ¿no? Ujú, Firmado al principio de la función, eh, como cuando vas a entrar al ejército o es un contrato de una película porno o cuando vas a ujú. hacer un experimento de laboratorio, ¿no? Sí. Algo siniestro, bueno, ¿puedo contarlo? Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo, porque es Encima, que esa es la parte inicial, empieza así la obra, así que cuéntalo lo que te pareció. encima de un burro, ¿no? En la oscuridad del campo, haciéndoles preguntas sobre toda la posibilidad que dan de la abertura Ujú, a intervenir en todo, ¿no? ujú. Con todos los fluidos o con todos los orificios y es muy, muy impactante. Ujú. Sí, porque dentro de este vídeo hay un concepto que nosotras nos preguntábamos, que era cuando yo voy a un encuentro sexual, voy ya sabiendo o ya predisponiéndome o generando un contexto para que pase algo que yo tenga seguro, ¿no? Entonces nos parecía ya poéticamente, más allá de los encuentros, que esta cuestión dentro del arte de ir al encuentro, ¿no? El encuentro sexual como equiparado al encuentro con el espectador, cuando va a recepcionar la obra, como a un encuentro donde no sabes lo que va a pasar. Como si yo ahora mismo me voy a una montaña, sé que ahí va a haber un cuerpo, no sé qué tipo de cuerpo es, y ahí va a suceder algo. Pues en este caso un encuentro sexual, pero va a suceder algo. ¿Cómo voy? Yo no. Yo creo que quiero que el espectador sea ese cuerpo que va a esa montaña, sabe que ahí va a haber otro cuerpo, que no sabemos si es ni siquiera cuerpo, y que va a tener un encuentro, más allá de lo sexual, pero va a tener un encuentro. Yo creo que el teatro sea así, Ahí esa surge el cuestión. tema del peligro que antes hablabas, Eso es. ¿no, George? De ese encuentro, donde ese peligro, vuestro interés es que se potencie, ¿no? Ujú. De exaltar el peligro, es exaltar La la potencia, potencia, decías sí. en la Sí, sinopsis. exaltarle el peligro es exaltar la potencia de que precisamente pase algo, ¿no? De que ocurra, de que realmente en ese peligro eh, todo el mundo vive en una tensión. El que mira vive en una tensión, ¿no? Por ejemplo, hay una de las escenas que a lo mejor es de ejercicios militares, que es quizás la más peligrosa, que es que colgamos a Miguel de las piernas, ¿no? Lo colgamos de la pea del teatro. Y luego pendulamos con él como si fuese un péndulo humano, así él está desnudo, entonces jugamos a pendular con él. Esta escena, cuando la probamos, claro, fue una escena que nosotras sentíamos peligro. Y digo, la pea, en plan, la estructura del teatro, ¿aguanta o no aguanta Miguel? Si Miguel cae, se abre la cabeza, porque bueno, hay 50 centímetros aproximadamente desde donde está colgado al suelo, pero el suelo es de hormigón pulido. Entonces, si cae, pero bueno, entonces esta cuestión del peligro, cuando yo los primeros ensayos, las primeras pruebas, yo lo pasaba fatal. Yo no podía, es decir, le golpeaba, pero le golpeaba con un miedo. Pusimos colchonetas la primera vez, claro que no es que cayese, pero había una cuestión del peligro. Y es que esa cuestión del peligro en los ensayos nos llama mucho la atención. Aparte de lo que significa conceptualmente para nuestras creaciones, es
quiero evitar el peligro, quiero regodearme, jugar con el peligro. Ahora que también en esta nueva producción estamos jugando con el peligro, nosotros estamos empezando a pasar, porque llevamos muy pocas sesiones, pero muy bien. Decir, a ver, vamos a probar esto que es peligroso, que vamos a trabajar con, yo qué sé, con explosivos y a ver quién lo prueba. Por ejemplo, de Miguel, o de a ver a quién vamos a colgar. Se te ¿Quién va a pone ser el cara de colgado? adrenalina, Sí, es que hay adrenalina una cosa teatral. muy estimulante, ¿no? Sí. De decir, vamos a ver con esto que nos encaja dentro de lo que estamos trabajando, dentro del concepto, vamos a ver, eh, vamos a pasárnoslo bien y, pues que claro, es como cuando un niño se sube a un árbol que de repente es como, ¡guau! Estoy aquí encima, ¿no? Y como que a nosotros como performers dentro de la escena, pues nos provoque también. Y luego el espectador, que claro, cuando lo ve, de repente hay un silencio cuando colgamos a Miguel, de decir, "Oh, ¿qué va a pasar? Estos, ¿qué hacen, no?" Otro elemento importante en ese espectáculo es la composición sonora. mm, Porque se trabaja instrumentos analógicos, digitales. ¿Qué lugar ocupa, no solo en esa obra, Ujú. Aquí, bueno, en esta obra en concreto sí que es mucho, incide mucho la cuestión sonora. En otras obras, la cuestión sonora, bueno, en Cicuta Contagiosa también trabajamos con Cristina, pero no había una cosa tanto de experimentación con lo sonoro como en ejercicios militares. En ejercicios militares, de hecho, contamos con 3 personas que se dedicaron a componer el espacio sonoro. Aparte de Cristina estaba Víctor y estaba, ay, no recuerdo el nombre, pero que ayudó a Cristina a generar el espacio sonoro. Y hubo una cosa que quisimos, es que la sonoridad, toda la sonoridad se generase desde el escenario. Yo un día por la calle caminando me encontré una radio de los 70 vieja y la desmontamos y bueno, funcionaba perfectamente y tenía algunas frecuencias donde aparece este ruido, el ruido. ¿No? Aparece el ruido, no este ruido, sino aparece el ruido, esas frecuencias que son como pues analógicas. Y entonces nosotras queríamos meterlo en escena, entonces intentábamos generar un espacio sonoro que tuviese la misma partitura a través de la radio y de un pequeño aparato que construyó Víctor que nos permitía hacer loops, que nos permitía modificar ese sonido que salía por la radio de distintas formas para poder controlarlo y generar pues un espacio sonoro en vivo porque pues nos atraía esta cuestión. Lo que pasa que cada ensayo, las frecuencias, porque son frecuencias pues que van cambiando, yo imagino, porque yo tampoco tengo mucha idea de sonido, que es una investigación que hizo más Cristina en colaboración con estos 2 artistas, eh, pues ese sonido no era igual. Entonces al final lo tuvimos que pregrabar y a pesar de que en la obra sale el dispositivo y parece que lo estamos haciendo en vivo, está pregrabado porque es que era complejo. Pero esa cuestión del ruido nos atraía mucho por las sensaciones que generaba con el que mira, porque hablaba mucho de la máquina, cómo las máquinas, que esto lo habla mucho también Volve Preciado, cómo las máquinas hoy componen nuestro cuerpo, modifican nuestro cuerpo, cómo hoy somos medio cyborgs. Entonces, esta cuestión de cómo lo tecnológico también modifica y define nuestro cuerpo, define lo que somos, ¿no? Entonces, como nos preguntamos mucho en esta obra del cuerpo, pues esta cuestión de la máquina tenía que estar presente y encontramos que podía estar presente a través del sonido. Aparte hay otras máquinas, ¿eh? Pero esta era una máquina importante y también para generar el espacio sonoro. Réplica Teatro, Centro Internacional de Creación, del que eres ahora coordinador técnico? Es hoy el referente teatral y formativo de la capital, con una labor de apoyo a nuevos lenguajes escénicos y creaciones más contemporáneas. ¿Qué ha significado como creador formar parte de un proyecto de esas características?
Pues formar parte de Réplica Teatro para mí es un privilegio porque desde el primer momento Réplica ha apoyado a nuestra compañía Escaton. Somos compañía residente en Réplica Teatro y ha apoyado un tipo de forma de hacer que a lo mejor en otros contextos es un poco difícil por las acciones o por el lenguaje quizás que desarrollamos. Entonces, poder formar parte de ese contexto es un privilegio de que haya alguien que te apoye con tener espacio, recursos, una estructura en el que luego puedas pues dar a conocer tu trabajo a través de promoción, publicidad y demás. Y esto dentro de la ciudad hoy en día hay muy pocos espacios que, que nosotros podemos encontrarnos ahí, ¿no? Y entonces estar en ese contexto, además con todos los artistas que están viniendo, ¿no? Y que además, como decías, coordino el proyecto de forma técnica, pues como que nos nutre. Aparte de ser compañía, a mí como persona, ver a esas propuestas de tantísimos creadores contemporáneos, pues como que me estimula mucho, ¿no? Ver por dónde va la línea contemporánea y por dónde estamos hablando también la gente joven, los nuevos lenguajes y demás. Entonces, bueno, es un contexto en el que yo estoy muy agradecido, ¿no? Y un contexto que estamos intentando también desde el equipo que siga adelante y que tenga los apoyos institucionales que debe de tener, porque es un proyecto que sin las subvenciones sería muy difícil de ejecutar. Entonces, las subvenciones dentro del proyecto son muy importantes y también la voluntad política para que el proyecto siga y siga creciendo, porque en estos años hemos crecido un montón y el hito de que este mes de abril conseguimos traer a Romeo Castellucci, algo impensable para una sala del circuito off. Entonces, bueno, pues estamos bien y intentando pues que el proyecto se crezca y que siga manteniendo los logros y como la línea que está Que sí, manteniendo. Y en está. realidad pues es el director artístico, Mikołaj Bielski, el que pues lucha día a día para que esto siga adelante. Hablemos ahora de Axan. Es una obra que hibrida lo performativo, elementos técnicos, tecnológicos, arte sonoro, que parte de dos figuras históricamente señaladas, perseguidas, aniquiladas, torturadas, el caníbal y la bruja. George, ¿cómo contemporizar, se puede trasladar hoy la demonización y aniquilación de las figuras del caníbal y la bruja? Ujú. Lo que hablábamos antes también del caníbal, que ahora mientras estoy investigando en el proyecto me estoy dando cuenta que realmente lo estoy centrando más en la bruja, porque esta cuestión del caníbal se quedó en el senso de la carne, pero sí que el senso de la carne es un proyecto que dialoga mucho con Haxan, porque estamos hablando de esos cuerpos que en un cierto contexto, en este caso, imagínate la Edad Media, estos cuerpos han sido perseguidos, torturados, aniquilados por no profesar, en este caso, el cristianismo, por ser paganos. Los cristianos estaban en el centro, los cristianos vivían en las ciudades, mientras que la palabra pagano significa aquellos que están en los pueblos, en las aldeas, en los bosques. A ellos no les llegó el cristianismo de forma tan fuerte como a los que vivíamos, de los que vivían en las ciudades. Entonces esas personas seguían practicando ritos antiguos, politeístas o bueno, ritos muy diversos, ¿no? Porque pues, de paganos hay muchas corrientes, ¿no? Muchos tipos de creencias. Entonces estas personas paganas fueron perseguidas y torturadas. Hoy en día bueno, estamos en la investigación, ¿no? Y demás. Esos cuerpos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son hoy en día las brujas con las que convivimos? Las brujas con las que convivimos, de alguna forma, son aquellas personas que de alguna forma, por su existencia, cuestionan la hegemonía,
porque de alguna forma se posicionan, quizás con su presencia se posicionan de alguna forma en el que la hegemonía se siente atacada. Estas personas, la hegemonía es muy lista. La hegemonía quiere que estas personas estén dentro de la hegemonía. Entonces, muchas de ellas las incluye. Por ejemplo, hay muchas personas que están incluidas del colectivo, dentro del colectivo LGTBI, dentro de la hegemonía. Pero aquellas que de repente no profesan con la hegemonía son señaladas y de alguna forma ya no las estamos quemando, pero hay una pequeña hoguera en sus mentes. Cada vez que se acuestan, cada vez que están en sus casas, cada vez que caminan por la calle y se sienten señaladas, hay una pequeña hoguera en su interior cada vez que cruzan una plaza, que van al supermercado. Entonces esa pequeña hoguera hace que esos cuerpos de alguna forma intenten acercarse a la hegemonía, acercarse al centro, acercarse, y eso es lo que está haciendo la hegemonía, ¿no? Lo que está haciendo el poder, que esas personas, entonces hay una lucha muy grande, pues las personas que no quieren ser parte de la hegemonía, pero son parte, la hegemonía es un molino, ¿no? Que quiere comérselo todo, lo que antes hablábamos de que quiere deglutirlo todo y quiere que tú seas parte para que pues podamos seguir deglutiendo más y más. Entonces, estos son los cuerpos por los que nos preguntamos y por eso el peligro. El peligro que genera ese cuerpo bruja actual, vamos a llamarlo así, porque no es decir, las brujas actuales son las personas, no, no se trata de eso, sino que las brujas actuales son las brujas actuales que operan, que generan un peligro y volviendo al peligro, ese peligro es potencia para transformar. Es potencia para generar otra cosa, para transformar los cuerpos. Ese encuentro con la bruja, con Haxan en escena, con esta nueva obra, pretende ser un encuentro con el peligro. Esta es la idea de la que estamos partiendo y aún hay un año y medio de creación porque se va a estrenar en 2025, en septiembre del 2025 en Réplica Teatro, pero por aquí empieza esta investigación acerca del peligro, el peligro de la bruja. Y en lo formal también, bueno, partes de la película, ¿no? Ujú. De Christensen, Sí, danés, que es la del 22, del 1922. 1922. Y también hay un tema de ilusionismo. Eso es. Eso es, la bruja, ¿no? Con todos los tópicos, Sí. porque yo quiero partir de esa imagen, porque la película, bueno, es del 1922 y tiene una bueno, tiene una parte que explica sobre lo que va a hablar, un primer capítulo, y luego el capítulo del capítulo 2 al 6 es como el desarrollo de las brujas medievales y lo que hacen en su vida, ¿no? De cómo lo que hablábamos, le besan el trasero al diablo, Sí. realizan pócimas, todo el imaginario, ¿no? Que estaba en los textos inquisitoriales, que esos textos fueron los que avalaron el exterminio en los juicios de las brujas, ¿no? Y avalaron la quema. Entonces, el ilusionismo es una parte que se vincula mucho a la brujería, que las brujas vuelan, ¿no? Que las brujas hacen que a un hombre se le caiga el pene, almacenan penes de muchos hombres dentro de un nido con penes, es que hay toda una fantasía magnífica. Entonces el tema de ilusionismo también yo creo que me ha venido porque viéndola con esta compañía que trabajo, con Macarena Recuerda, como que la obra ya está hecha, ¿no? Y demás, pero que yo me imagino miles de posibilidades cuando la veo, ¿no? Cada vez que la hacemos, me imagino como miles de posibilidades de otras cosas que pasan, otros efectos ilusorios. Entonces, la propuesta quiere regodearse también en ese estereotipo de la bruja y de los efectos ilusorios, pero para generar y para conseguir peligro. Para conseguir ese encuentro, esa tensión, esa cosa de no sé qué va a pasar, qué ha pasado, ¿no? Pero no me lo explico,
Entonces, por ahí va a ir el Y ilusionismo, las pero y sensaciones la también que sensación hablabas de, antes al claro, el espectador. ruido, el olfato, la sensación física, sí. Ganas, Muchas ganas. ganas. Bueno, estoy pasándomelo genial con los Sí. intérpretes y eso, y es que aún queda tanto que digo, mira qué bien que podamos trabajar Qué así, maravilla disfrutar de un proceso. expandido y Sí, sin presión. sí. George, me gustaría acabar con un pasaje de Antonin Artaud. El teatro y su doble, de edición Edasa 2011, segunda carta, París, 14 de noviembre de 1932. Querido amigo, la crueldad no se sumó a mi pensamiento, siempre vivió en él, pero me faltaba advertirlo conscientemente. Empleo la palabra crueldad en el sentido de apetito de vida, de rigor cósmico y de necesidad implacable, en el sentido gnóstico de torbellino de vida que devora las tinieblas, en el sentido de ese dolor, de ineluctable necesidad, fuera de la cual no puede continuar la vida. El bien es deseado, es el resultado de un acto, el mal es permanente. Cuando el Dios escondido crea, obedece a la necesidad cruel de la creación, que él mismo se ha impuesto, y no puede dejar de crear, o sea, de admitir en el centro del torbellino voluntario del bien un núcleo de mal cada vez más reducido y cada vez más consumido. Y el teatro, como creación continua, acción mágica total, obedece a esa necesidad. Una pieza donde no interviniera esa voluntad, ese apetito de vida ciego y capaz de pasar por encima de todo, visible en los gestos, en los actos y en el aspecto trascendente de la acción, sería una pieza inútil y malograda. Mil gracias, George. Gracias a ti, Es María. un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutar el escucharte y disfrutar muchas veces más tu trabajo. Muchas gracias, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. ¿Es o no es? Mientras tanto, vayan al teatro.